y estamos con Rodrigo González, también de Minverso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo es el CEO de la empresa. Acá también pueden estar viendo los lentes que están en la mesa. ¿Cómo nace Minverso, Rodrigo? Mi inverso es resultado de una exploración del uso de la realidad virtual concretamente, que ahí nosotros constituimos la empresa el 2015, la empresa se llama Metaverso, la empresa matriz, y exploramos diferentes ámbitos hasta que llegamos a la minería el año 2021. Ahí decidimos cómo confinarnos y entender como un espacio de maduración de estas soluciones. ¿Y por qué la minería? Porque yo sé que tú eres arquitecto de profesión. Exacto, sí, soy arquitecto de profesión. Bueno, y exploramos diferentes ámbitos, entre ellos también tema inmobiliario asociado a la construcción, que sabemos que agrega un valor concreto, pero la minería es la industria más importante del país, naturalmente tiene una adopción tecnológica que es algo súper elemental precisamente para empezar a hablar de esta disrupción tecnológica. Hay un piso, no están anotando en el papel, sino que efectivamente ellos ya implementan tecnología y seguían habiendo necesidades concretas en temas de capacitación, en temas de formación, en temas de productividad, y hay brecha importante que sortear y ahí planteamos la tesis, pues, de efectivamente poner al servicio este tipo de tecnología para resolver tales problemáticas. ¿Y por qué crees que la minería sigue incorporando este tipo de herramientas? Yo creo que la minería es una de las industrias que invierte claramente hoy día en investigación y desarrollo en el país, que es algo que nos cuesta, que efectivamente ahí tenemos brecha importante con estándares internacionales. Y la industria de la minería, o sea, si en algo somos buenos en Chile a nivel industrial es en la minería. Tenemos profesionales de primera línea, de verdad que somos vanguardistas. Muchas de las cosas que se prueban en Chile se valían después en el contexto internacional y efectivamente ahí hay un espacio importante para crear, para crear soluciones, para entender el dinamismo también de la forma de hacer minería que ha cambiado en el último tiempo y efectivamente yo creo que somos los indicados porque tenemos el conocimiento de cómo se hacen en las cosas, con la trayectoria de la industria, junto con esta disrupción tecnológica que abre oportunidades para hacer las cosas de forma diferente. Sí, porque antes lo que hace Minverso es que es considerado ciencia ficción. ¿Cómo la ciencia ficción salta a un trabajo mucho más industrial? Exacto, muchas de las cosas que hoy día estamos vivenciando fueron literatura, fueron dibujos animados, fue el cine, entonces ya a nivel conceptual ya se crearon, o sea, naturalmente en esos años no existía la tecnología suficiente para poder evidenciarla o vivirla. Como lo es hoy día. Hoy día portamos un teléfono, portamos visores de realidad virtual, portamos diferentes gadgets que nos conectan y hacen posible esto que fue escrito en la ciencia ficción, entre ellas la realidad virtual. O sea, esta posibilidad de poder teletransportarse virtualmente a otro lugar y vivirlo en primera persona, sintiéndose una experiencia inmersiva en sí mismo. O sea, uno es el protagonista de la película, uno se sitúa en el espacio, en este espacio tú puedes interactuar, puedes recorrerlo, entonces se vivencia o se instancia mucho del comportamiento humano en esta experiencia en realidad virtual que es diferente a la forma en cual hoy día nosotros nos conectamos, que es a través de una Claro. pantalla, un teclado, un mouse, que son limitaciones propias de la tecnología. La tecnología hoy día ha evolucionado a tal nivel que ya no requiere que nosotros nos adaptemos a ella, sino que ella se adapta a nuestra forma natural de poder relacionarnos. Y es un eficiente método de aprendizaje. Seguro, es un eficiente método porque homologa la forma en cual nosotros nos aprendemos, po. O sea, pensar que nosotros aprendemos mirando una pantalla y mover el mouse es una versión, me atrevería a decir que limitada, porque desconoce y ignora ciertos comportamientos naturales de la persona, como tomar las cosas, es como cuando uno aprende a atarse los cordones. Claro, hay algo asociado ahí a la memoria muscular de hacer las cosas, pues, Claro. tomar decisiones. Entonces, efectivamente, poder instanciar eso en un aprendizaje lo hace mucho más real, pues, lo hace mucho más físico, a la vez mucho más democrático también porque se vuelve transversal, y ahí abre oportunidades para poder evolucionar. Y esa es la gran diferencia con otros métodos de aprendizaje, el tema de que quizás puedes sentir, vivir esta experiencia con más sentido. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente involucrar más sentido a la experiencia del aprendizaje la vuelve mucho más profunda, y la vuelve también más natural. Y es clave ahí el sistema límbico, el tema de tomar las cosas, el tema multimodal, de poder interactuar de forma verbal, hablando, gesticulando. Entonces lo vuelve algo mucho
más universal, y es más profundo, pues, y además también va más en línea también con las nuevas generaciones, que eso es súper importante yo creo, porque efectivamente los métodos de aprendizaje se han actualizado poco desde el origen de la historia, y pensar hoy día que un niño esté frente a una pizarra interpretando información y manteniendo la concentración es difícil, pues, Mm. concretamente. Entonces, efectivamente, aplicar tecnología propia de la industria del videojuego, muchas veces propia de la gamificación, lo vuelve mucho más interesante, atractivo y lográis conectar con las nuevas generaciones en una plataforma mucho más dinámica que estar leyendo un PowerPoint o interpretando un plano, ya Sí, que po. son interfaces, me atrevería a decir, de otra época. Mi inverso ya lleva 10 años de vida. Claro, Sí. la empresa propiamente tal, Metaverso, 10 años explorando, como te contaba, diversas industrias en el origen y consolidado en minería ya casi 4 años. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han sacado adelante ya en estos 10 años de experiencia en total? Seguro, hay desafíos en varias índoles. Si los pudiésemos resumir, me atrevería a decir que los principales tienen que ver con lo tecnológico, porque efectivamente es una tecnología que ha avanzado de forma sustancial en el último tiempo, incorporando temas de inteligencia artificial, de procesamiento gráfico, de computación en la nube, muchos conceptos que hoy día se concentran precisamente en estas nuevas interfaces, pero también desafíos culturales, que son yo creo los más importantes incluso que los tecnológicos, sino en ver cómo esto se aplica en abrirse precisamente a poder crear, a explorar, a probar formas diferentes de hacer las cosas, algo súper desafiante para las personas, para las organizaciones y felizmente hemos encontrado buenos partners con clientes precisamente que se han atrevido precisamente a usar esta tecnología y ha dado sus réditos precisamente dentro de las organizaciones, pero siempre con una cuota de incertidumbre en el origen, porque esto naturalmente cuando se crea es desde cero, pues. Entonces, efectivamente, validarlo hoy día, por supuesto, son versiones mucho más estables, mucho más llave en mano. Pero en un origen no, pues en un origen efectivamente había que buscar dar vuelta a la tuerca para entender dónde agregaba valor concreto esto y cuál era la mejor forma de hacerlo, pues. Y eso lo hicimos con los clientes. Tú eres el creador de esta startup, la mente brillante, por así decirlo. ¿Cómo te inspiras en crear esta empresa? Eh, yo creo que esa es una pregunta difícil, en el sentido que yo creo que son muchas variables las que se cruzan, pues. De partida, el hecho de ser arquitecto y pensar espacialmente creo que es fundamental para interpretar esta nueva forma, esta nueva interfaz, pues. Pasar de lo plano, de la pantalla, a una interfaz espacial donde tú interactúas en el espacio, eso es de arquitecto, pues. O sea, los arquitectos Ujú. pensamos espacialmente y eso es fundamental para esta transición de la computación. Si lo explico bien en simple, la computación en un origen era de informáticos, era de código, ni siquiera Mm, existía el mouse. mm, Escribían código, no había ninguna interfaz de diseño en esto, era naturalmente un lenguaje. Después, cuando se buscó globalizar, naturalmente no era suficiente porque era muy complejo aprender mm, naturalmente el lenguaje de código para poder interactuar con las máquinas, así que se crearon interfaces planas. Y mm. nosotros las conocemos muy bien como página web. Y ahí se volvió democrático porque apareció el mouse también, pero eso hoy día ya también está en una etapa de superación y estamos pasando de lo plano a lo espacial. Entonces, Mm. si la computación antes era solo informático, después aparecieron los diseñadores gráficos precisamente para poder hacer estas páginas web y hacerla mucho más, una experiencia de usuario mucho más simple e intuitiva. Y hoy día aparecen los arquitectos efectivamente para darle profundidad y entre muchas otras profesiones también para poder volver esta interfaz mucho más humana, mucho más cálida y reinterpretarla naturalmente. Te lo pregunto porque cuando te escucho hablar de la especialidad de todo ese tema, yo siento que llevaste el Pokémon Go a otro nivel. Puede ser, sí, y yo creo que es precisamente el desafío eso porque había una industria, la industria del videojuego lleva la vanguardia en esto y hay que ser súper Claro. consciente en ese sentido, po. O sea, Cuando salió ese juego, todo se volvió una revolución, primero porque era Pokémon, pero claro, después porque te podías, caminaba y en cualquier parte encontrabas un Pokémon. exacto, Lo que yo volvieron. sé que en mi inverso, tú puedes llevar un camión a cualquier parte. Tal cual, sí, sí, es muy buena analogía, y lo interesante es que está aplicado a una industria concreta, pues. O sea, resuelve problemática hoy día de productividad, o sea, si la empresa usa esta herramienta, son más eficientes, hacen las cosas con mayor seguridad, exponen menos a los trabajadores, esto puede salvar vidas. O sea, efectivamente si las personas se entrenan en un ambiente controlado, viven la experiencia de riesgo en una forma virtual, no se van a exponer al riesgo en el ambiente físico, porque ya saben lo que tienen que hacer y lo más importante aún, saben lo que no tienen que hacer, porque ya lo vivieron en un ambiente controlado
que simula ser la realidad, pero no lo es. Es una realidad virtual donde ellos pueden efectivamente equivocarse. En el mundo físico, tú bien lo sabes, en una operación minera, si la persona se equivoca, pueden ser consecuencias Fatales, lamentables. fatales incluso. Entonces, efectivamente, no hay espacio para improvisar, menos por falta de conocimiento, y para eso hoy día existe la tecnología, entre ellas la realidad virtual y muchas otras tecnologías que está efectivamente implementando la minería, para hacerlo de forma mucho más responsable. Sí. Y hoy hay una alta demanda del servicio de la realidad virtual. Sí, yo creo que se ha logrado avanzar mucho en el corto plazo. Ujú. Esto que sonaba tan futurista, tan de ciencia ficción, como bien comentas tú, hoy en día ya son soluciones concretas, y muchas veces también son estándares. Las compañías mineras están efectivamente pidiendo esto porque entienden el valor de hacerlo en un ambiente controlado y no exponer a las personas al riesgo en el plano físico, que sabemos que hay que minimizarlo, ojalá a cero, y jamás tener una exposición, porque hemos pagado consecuencias lamentables todos los años, y hay que dejar de hacerlo. Según yo, no sé si tú me puedes corregir, pero según yo, la teletransportación física no va a existir nunca. Difícil, sí. Pero con esto puede existir la teletransportación. Es lo más cercano que tenemos a la teletransportación. ¿Y por qué? Porque, claro, uno se pone las gafas y virtualmente uno se sitúa en otro espacio. Y el cerebro así lo interpreta a través del estímulo visual, que es el más importante, pues. O sea, uno gira la cabeza y efectivamente puede estar hoy día en una planta concentradora, puede estar arriba de un camión de estos de camiones Kikes de alto tonelaje, puede estar en una pala, puede estar en cualquier equipo, y la persona se siente ahí. Y eso es fundamental para explicar esto, porque la persona mueve su cabeza, habla dentro de la experiencia, pueden haber otros usuarios que va a tener una conversación humana dentro de la experiencia. Entonces, si te lo explico muy, muy, muy en simple, si yo me equivoco en este escenario virtual, por ejemplo, y conecto mal los cables y provoco un cortocircuito, mis manos van a comenzar a sudar, porque yo conecto emocionalmente con la experiencia. El cerebro no distingue si es físico o si es virtual. Ambas son realidades. Entonces, Mm. efectivamente, si la persona conecta, gira su cabeza, habla con otra persona, está dentro. Está dentro. El cerebro no va a tener este puente de desconexión hacia lo físico o lo virtual. Entiende que está en lo virtual y conecta emocionalmente. Entonces, al ser un aprendizaje emocional, es un aprendizaje profundo. Las cosas no se olvidan. Y claro, eso quiere decir, genera un recuerdo. Por Genera lo un recuerdo. tanto, de alguna forma lo viviste. Lo viviste, exacto. Yo me acuerdo haber puesto estos lentes, bueno, con mi inverso en Exponor, En Exponor, que estaban claro. ustedes en el stand de HP. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia súper positiva, en el sentido que trabajamos en conjunto precisamente a BHP en una misión que era compleja, que era explicar el proyecto Autonomía. Si Mm, ya explicar la minería es complejo, imagínate cómo explicar que estos camiones se operan de forma autónoma, mm, y toda la infraestructura que requiere para que esto pase, o sea, conexiones de red LTE, redes satelitales, centros integrados de operación, que es un nuevo estándar hoy día en la minería, donde los operarios efectivamente están trabajando en un ambiente controlado y operando de forma remota, también mucho equipo, muchas máquinas. Entonces se explicó esto con realidad mixta. Las personas se ponían las gafas, veían un rajo y se explicaba efectivamente cómo cierto equipamiento dentro de la mina se podía trabajar de forma autónoma. En una experiencia súper didáctica, y claro, lo que era difícil de explicar en un PowerPoint y de demorar mucho tiempo, se logró consolidar en una experiencia de 5 o 6 minutos, y al final tenía una trivia donde efectivamente las personas contestaban el mensaje que se le había transmitido, y el porcentaje de asertividad fue súper elevado. Entonces efectivamente el mensaje se entregó y se entendió. ¿Por qué crees tú que mi inverso es un socio estratégico para las grandes empresas? Es un socio estratégico porque lo ayudamos en resolver brechas reales, sobre todo en estos momentos de cambio, a nivel comunicacional súper importante. O sea, lo que recién te contaba, y probablemente lo mismo que el Gili bien siempre refuerza, que es una plataforma para comunicar de forma efectiva, para efectivamente involucrarse de forma emocional con el contenido de una compañía, sea en un catálogo de showroom, sea en una experiencia de vinculación con la comunidad para poder explicar algo en simple, para que todos lo entiendan, sea para una operación de forma remota, sea para capacitar en ambientes controlados. Entonces resuelve una brecha que es comunicacional, que es súper técnica. O sea, pero claro, no podemos pedirle a todas las personas que sepan interpretar un plano, ver procedimientos a través de PDF. Acá se puede consolidar todo en una interfaz que la persona ya no tiene que recrear mentalmente, sino que lo ve en primera persona. Entonces ayuda mucho a comprender de forma simple las cosas. Ya llevas 10 años con esta empresa que ha mutado, ¿cierto? Eh,
yo sé que estás trabajando en otros países también. ¿Qué se viene para mi inverso próximamente? Ya ni siquiera creo que tan falta mucho. ¿Qué falta? ¿Qué viene? Bueno, seguimos avanzando en la consolidación de esto. Esto está tomando forma y toma forma con los clientes, que eso es súper importante también, y clientes importantes Mm. que están adoptando esto de forma local, pero también expandiéndolo a otros países y buscando siempre nuevos usos. O sea, es una industria que se está transformando de forma importante, abordando mucha tecnología y naturalmente soluciones hoy día ya consideran la realidad virtual como una interfaz de visualización de datos operacionales, datos en tiempo real. Entonces, la verdad es que es un proyecto que va mutando constantemente en función avanza la adopción tecnológica de la industria, como también la adopción cultural. Entonces, es súper interesante y creo que cada vez y obviamente como avanza también la solución de software, o sea, una tecnología que una solución de realidad virtual de hace 2 años no se podría comparar con una de hoy en día por la Claro. capacidad gráfica, por la capacidad de poder interactuar. Entonces, está súper interesante y naturalmente son desafíos, siguen siendo desafíos también grandes, pero creo que la tecnología solo se consolida y solo agrega un valor constante hacia nuestros propios clientes. Más allá de la minería, mi inverso está en otros lugares. Sé que están ahora entrando con el tema de la empresa más acuática. Claro. Sí, sí, estamos explorando otra industria con problemáticas muy comunes y la verdad que son casos bastante similares. Ya nos permitimos en educación hacer cosas fuera de Con el Duoc. minería, claro, con instituciones como Duoc, como INACAP, como Universidad de la América, Mm, eh, como la Universidad Católica de Valparaíso también, con la mm, Universidad San Sebastián. Hicimos buenísimo. cosas asociadas a Ah, diferentes ámbitos. me quedé súper corto. Son varias entonces. Sí, varias. A nivel académico hay un interés importante en también replantearse esto y hay equipos, hay personas que están también liderando esta vanguardia. Y claro, a nivel industrial hoy día estamos también explorando la acuicultura, viendo cómo se pueden efectivamente usar esto como una herramienta de capacitación, de también ver datos en tiempo real, asociado también a centros integrados de operación donde se operan eh, estas plantas de forma remota. Entonces creo que hay varias cosas que se repiten, que nos ayudó mucho el tema de darlo consolidado en minería para ver cómo se extrapolan también a necesidades puntuales de otras industrias, pero bajo un prisma común. Son soluciones bastante metodológicas y estructuralmente similares. Rodrigo, para las empresas que nos están viendo, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes y agendar probablemente una reunión? Sí, claro, en minverso.com, en nuestra página web, ahí está toda la información de la empresa. Hay varios casos de éxito de importantes players a nivel gran minería, a nivel proveedores, a nivel entidades educacionales que han validado esta solución, que ya es parte de su plan formativo, muchas de ellas como Duoc, como INACAP. También soluciones asociadas a marketing, a soluciones asociadas también a explicar esto de forma simple con la comunidad. Así que ahí en la web nuestra pueden ver varios casos de éxito, muchos videos también para explicar esto que es difícil de forma verbal, pero ahí viendo los videos sin duda las personas se pueden imaginar Genial. más situaciones. O sea, con estos lentes se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo lo que hoy día se puede hacer en la computación, sea un marketplace, sea un e-learning, sea una red social, sea una página web, todo hoy día se puede instanciar a los lentes. ¿Y se puede viajar con esto? Se puede viajar, claro, Entonces lo invito a todos ustedes a una pausa comercial y yo me voy a Miami. ¿Puedo ir a Miami, no? por supuesto. Me voy a Miami. Ya nos vemos.